En este video vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con el tema de termodinámica. El primero dice, considere las siguientes sustancias A, B y C, donde una esfera representa un átomo, dos o más esferas unidas una molécula, y todas las sustancias se encuentran en estado gaseoso. Con base en los principios básicos de termodinámica, es correcto afirmar que para realizar este ejercicio vamos a ir descartando cada una de las opciones. La primera dice que A y B experimentan un aumento en la entropía. Recordemos que la entropía aumenta en base a dos factores. Primero, la cantidad de partículas. Entre más partículas yo tenga en mi sistema, mayor será el cambio en la entropía, porque voy a tener un aumento en la cantidad de microestados que se pueden dar. El segundo es la temperatura. A mayor temperatura, mayor cambio en la entropía voy a tener. Y que la temperatura, recordemos, está muy relacionada con dos factores más. Digamos que podríamos decir los subfactores. Uno es el volumen, que a mayor temperatura las especies, sustancias, espacios en sí en general tienden a expandirse, y un aumento de volumen también implica un aumento en la entropía, pero la temperatura también está relacionada con el estado de agregación, que por ejemplo hay estados de agregación más entrópicos que otros. Nosotros conocemos que en orden ascendente de cambio de entropía sabemos que lo sólido tiene menos entropía que el estado líquido, y este 2 menos entropía que el estado gaseoso. Entonces, en esta dirección yo voy a tener un aumento en la entropía. Ahora, A lo que presenta es que en el momento inicial yo tengo únicamente un microestado, que es donde están pues todas las moléculas de gas. Al yo abrir la válvula, lo que sucede es que tengo uno y dos microestados. Entonces el aumento de microestados pues es uno de los conceptos fundamentales de la entropía. La entropía se relaciona directamente con los grados de libertad, con el desorden, o dicho de simplemente otra forma, la cantidad de microestados. Entonces, en este caso, mi entropía aumenta. ¿Qué pasa en B? En B tengo las mismas moléculas, el mismo estado de agregación, pero tengo una disminución del volumen. Entonces, esa disminución en el volumen actúa pues proporcional a la entropía. Si el volumen disminuye, la entropía disminuye también. Entonces, en este caso, A sí presenta un aumento de entropía, pero B no. Por otro lado, dice B experimenta un aumento de microestados. Recordemos que hablar de microestados es una de las formas en las que nos podemos referir a la entropía. Más microestados, más entropía. A como decir también más grados de libertad, más entropía. O más desorden es más entropía. Son como decir lo mismo en diferentes palabras. En este caso, ya sabemos por la pregunta A que por disminuir el volumen tengo una disminución en la entropía. Entonces, si mi entropía disminuye, los microestados también disminuyen. Por otro lado, dice que C es un proceso exotérmico. Para yo poder saber si algo es endotérmico o exotérmico, necesito el valor del cambio en la entalpía. En este caso, el ejercicio no me indica si el proceso tiene un cambio de entalpía positivo o negativo. Entonces no puedo saber la respuesta. Y por último me dice A tiene un cambio de la energía libre de Gibbs menor que cero. Recordemos que un cambio de energía libre de Gibbs menor que cero habla de que un proceso es espontáneo. Entonces me están diciendo en pocas palabras, A
es un proceso espontáneo. En este caso es correcto, porque cuando nosotros tenemos un gas, recordemos que el gas tiende a ocupar equitativamente todo el volumen. Si yo al abrir esta válvula hubiera tenido que el gas se mantiene solo de un lado de esta recipiente, pues sería completamente lo contrario a lo que normalmente sucede en cualquier escenario. No existe una excepción en la que el volumen se ubique en únicamente una parte de un espacio. Como por decirlo en nuestros cuartos, que el oxígeno esté únicamente ubicado cerca de la puerta o cerca de la ventana o en la esquina de la pared derecha. No, el oxígeno está en todas las partes equitativamente distribuido. Eso es algo que sucede por naturaleza y los procesos naturales son procesos espontáneos. Entonces, en este caso, decimos que la pregunta 1 tiene como respuesta correcta la opción D. La pregunta siguiente dice, para los siguientes procesos prediga cuál será el signo del cambio en la entropía. Un ejercicio muy similar al problema anterior. Entonces, el proceso número 1 me muestra un recipiente muy parecido al del ejercicio pasado, donde tengo acá 3 moléculas de un gas. Acá tengo otras 2 y en el tercer espacio no tengo absolutamente nada. Ahora, cuando yo abro las válvulas, veo que el gas se reparte equitativamente en cada una de las secciones, que es muy relacionado con la explicación anterior. El gas espontáneamente, por naturaleza, se va a distribuir equitativamente en todo el volumen donde está encerrado. Entonces, eso es un proceso espontáneo. Pero aquí me están hablando de prediga el cambio en la entropía. Entonces aplica el análisis de decir, ok, veamos el primer dibujo. Tenemos que acá hay 1, 2 microestados. Porque en el tercero no hay absolutamente nada. ¿Y qué pasa cuando abrimos las válvulas? Ahora tenemos 1, 2, 3 microestados. Como tenemos un aumento en microestados, tenemos un aumento en la entropía. Por eso ese valor delta S es positivo. Entonces, ojo que para yo analizar delta G y delta S, me fijo en aspectos completamente distintos. Luego, tengo una reacción donde tengo 2 cromos sólidos más 3 oxígenos gaseosos que producen 2 óxidos de cromo 3 en estado sólido. En este caso, recordemos los factores que afectan la entropía, que eran el número de partículas y la temperatura. Que la temperatura estaba relacionado con cambios de estado, estados de agregación y demás. Entonces, por un lado yo puedo ver que tengo especies sólidas y gaseosas, siendo el gas un estado de agregación de alta entropía, según el orden que les había detallado previamente. Yo tengo que el sólido tiene menos entropía que el líquido y el líquido y el sólido a su vez tienen menos entropía que el estado gaseoso. Entonces yo estoy pasando de un estado de agregación de alta entropía a uno de más baja entropía. Entonces por ese lado yo estoy teniendo un cambio en la entropía negativo. Eso por un lado. Por otro lado veo que también en los reactantes tengo 2 y 3, tengo 5 moléculas. Pero en los productos solamente tengo 2. Entonces, una disminución en la molécula, en las cantidades de partículas indica también
una disminución en la entropía. Entonces hay dos posibles formas de llegar a la respuesta correcta de que el cambio en la entropía es negativo. Y por último, me hablan de la sublimación del yodo. Recordemos que la sublimación es pasar del estado sólido directamente al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Pero en sí lo esencial es entender que yo estoy pasando de un nivel de menos entropía a uno de más entropía. Entonces, ese aumento en la entropía sería positivo. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. La acetona presenta un punto de fusión normal de menos 95 grados Celsius y un punto de ebullición de 58 grados Celsius. Indique un valor de temperatura en el cual la fusión de la acetona sea espontánea. Justifique su elección. Ok, cuando hablamos de fusión, aquí en este tema de termodinámica hay que manejar muy bien los cambios de estado. Cuando hablamos de fusión, estamos hablando de cuando pasamos del estado sólido al estado líquido. Entonces, veamos cómo está comportándose esa escala de temperatura que me presentan. Por un lado dicen que el punto de fusión está en menos 95 y el punto de ebullición en 58 grados Celsius. Entonces, sucede que si me preguntan una temperatura a la cual la fusión sea espontánea, pues tiene que ser una temperatura menor que menos 95. Porque a 95 yo sé que está el límite. Para acá, las especies, o mejor dicho, perdón, la acetona en sí se congela. Y para acá se vuelve líquida. Entonces, cualquier temperatura en este rango me sirve como una referencia para obtener fusión. Eso sí, hasta yo llegar a 58 grados Celsius. Entonces, cualquier respuesta, por ejemplo, menos 94 o 8 grados Celsius, o todo hasta 57 grados Celsius, es una respuesta válida a esta pregunta. El siguiente ejercicio dice, una reacción en particular tiene cambio de entalpía de 25 kilojoules a 77 grados Celsius. ¿A cuál de los siguientes valores de entropía la reacción será espontánea? Para esto es esencial recordar primero que cuando me hablan de algo espontáneo es que su cambio en energía libre de Gibbs es menor que cero. Ahora, yo puedo relacionar todos los datos mediante la fórmula que dice el cambio en entalpía es igual al cambio en entalpía, cambio de energía libre de Gibbs es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía. El ejercicio a mí me está dando cuánto vale esa entalpía y esa temperatura. Simplemente que la temperatura está dado como 77 grados Celsius y yo necesito ese valor en Kelvin. Entonces recordemos que la temperatura en Kelvin, o bueno, lo podemos poner más simplemente, Kelvin es igual a Celsius más 273. Entonces en este caso, lo que tengo en Kelvin sería 77 más 273 igual a 350. Entonces, yo sé que la energía libre de Gibbs es toda esta expresión. Entonces, yo puedo sustituir esta expresión acá y digo lo siguiente. La entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía es menor que cero, ¿verdad? Si simplemente estoy sustituyendo lo que yo llamo cambio de energía libre de Gibbs por toda la expresión a la que esto es igual. Y esto es una ecuación, simplemente sustituyo. El cambio en la entalpía sería 25. La temperatura sería
350 y esto es igual al cambio en la entropía, menor que 0. Voy sustituyendo, paso los 25 al lado derecho, entonces me quedaría menos 350 por el cambio en la entropía menor que menos 25. Esto, por supuesto, estoy haciéndolo en kilojoules, ustedes pueden hacerlo en joules. Este menos 350 lo paso a dividir y eso causa que ahora el signo de el igual o menor pasa a el otro lado. Entonces ahora, ¿verdad? Le di vuelta a este signo. Y me queda menos 25 kilojoules dividido entre 350. Y esto me da a mí que el cambio en la entropía debe ser igual a 0,0714 kilojoules por Kelvin. Ahora, mis respuestas están dadas en joules por Kelvin. Entonces recordemos que 0,0714 kilojoules es lo mismo que decir 0,0714 por 10 a la 3 joules. Entonces yo puedo reescribir toda esa expresión. Bueno, pongamos acá el Kelvin. Yo puedo escribir toda esta expresión como 71,4 y ya no kilojoules, sino joules por Kelvin. Entonces, mi respuesta dada en joules por Kelvin sería que la entropía mayor a 71,4 joules por Kelvin. Ahora, ¿qué me dice eso a mí? Recordemos que arrancamos de que la suposición es que mi energía libre de Gibbs tiene que ser menor que 0. Entonces, ¿bajo qué valor de entropía y estas condiciones que me indicaban acá voy a tener una energía libre de Gibbs menor que 0? Eso fue lo que matemáticamente fui desarrollando y llego a este resultado. Que cualquier valor de entropía por encima de 71,4 va a darme un cambio de energía libre de Gibbs menor que 0, o sea, una reacción espontánea. Entonces, entre todas estas opciones, la opción correcta sería la D, que es la única que está por encima de 71,4. Y para terminar el video y reforzar el ejercicio anterior, tenemos el siguiente. Una reacción en particular tiene cambio en la entropía de 78 joules Kelvin a 230 grados Celsius. ¿A cuál de los siguientes valores de entalpía la reacción será no espontánea? Entonces, muy similar al ejercicio anterior, primero tener claro que hablar de una reacción no espontánea es decir que nuestra energía libre de Gibbs es mayor que 0. Y por supuesto que nuestra temperatura para poder trabajar el ejercicio tiene que estar en Kelvin. Entonces a esos 230 le sumamos 273. Recordemos la formulita, Kelvin igual a grados Celsius más 273. Esto nos da a nosotros una temperatura en Kelvin de 503 Kelvin. Entonces, mi fórmula que relaciona la energía libre de Gibbs, la entalpía, la temperatura y la entropía es esta. Y yo puedo sustituir, como en el ejercicio pasado, toda esta igualdad por el valor de energía libre de Gibbs. Entonces yo digo, la entalpía por la temperatura por la entropía tiene que ser un valor mayor que 0. Y sustituyo los datos que tengo. La entalpía es lo que ando buscando, la temperatura son 503 y la entropía es 78
joules por Kelvin. Esto tiene que ser un valor mayor que 0. Entonces, esta multiplicación, y lo paso al lado derecho, dice que es la entalpía mayor a 30. Vamos a ver. 39.234 joules. Ahora mis respuestas están en kilojoules. Entonces recordemos que 1000 joules es igual a 1 kilojoule. Entonces, esto es lo mismo que decir que el cambio en la entalpía debe ser mayor a 39.2, redondeando, kilojoules. Entonces, ¿cuál de los resultados que me ofrecen cumple con la condición de que la entalpía sea mayor a 39? Y en este caso sería la respuesta C. Siempre que yo tenga una entalpía mayor a 39.2 kilojoules, voy a tener un cambio en la entropía positivo y mi reacción será no espontánea. Y con esto concluye el video de ejercicios del tema de termodinámica.